Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Continuamos con Jacobo Greenberg y las técnicas de meditación, explicadas de manera muy breve. Entramos en libertad, salimos en libertad. Recordaros que son explicaciones muy breves y sencillas, simplemente para tener como un índice de las posibilidades de cada técnica de meditación que Jacobo nos va explicando. No hay nada más. Cada uno individualmente puede profundizar en esas técnicas. Lo importante de esto, para mí por lo menos, es entender que hay muchas técnicas, que cada una es defendida, argumentada, iniciada por alguien, ni más ni menos. Podéis usar la que queráis, por afinidad, por gusto, por prueba. A lo mejor es probar, pues encontraréis que algunas os gustan más. Con el tiempo podéis cambiarlas. A lo mejor os quedáis solamente con una. No importa. No importa siempre que entremos en libertad y salgamos en libertad. Sin imponerle nada a nadie. Ni técnica, ni idea, ni nada en absoluto. La última técnica ha sido la Olmeca, que yo desconocía totalmente y que me gustó bastante. Mucho. Vamos ahora a la técnica de meditación chamánica. Una técnica de meditación chamánica explicada así es muy ambigua porque hay chamanes por todas partes. En Siberia, en toda América. Y cada concepto de chamanismo, si bien tiene algunos centros que son totalmente compartidos, las formas, los procesos pueden ser diferentes. Existen una gran cantidad de técnicas de meditación utilizadas por los chamanes mexicanos. Cada linaje de chamanes practica técnicas específicas que tienen su origen en periodos remotos. Los chamanes mexicanos utilizan, hablando de chamanes, recordaros que Jacobo tiene unos 10-11 libros acerca de los chamanes de México, que es verdaderamente un tratado de meditación, antropología, de cultura, de esencia. Es magnífico. Yo en particular he tratado casi todos, yo diría que todos. Por si os apetece escucharlos o invitaros a que busquéis los libros y los leáis. Los chamanes mexicanos utilizan estas técnicas para purificarse y prepararse en sus labores de curación o en sus trabajos como psicólogos autóctonos. Ese es el nombre que utiliza Jacobo en esos libros de los chamanes de México para llevarlos a la actualidad. Pero a los chamanes los denomina o les da otro nombre, no le cambia el nombre, le da otro nombre, agrega ese nombre y los llama psicólogos autóctonos. Hoy vamos a revisar algunas de esas técnicas de meditación de los que Jacobo ya escribió hace tiempo. Técnicas de meditación de don Lucio Morelos. De este autor, de este chamán, de este psicólogo autóctono, hay un tratado entero. De hecho, os pondré los enlaces en la parte del texto del audio-vídeo por si queréis escucharlos. Don Lucio considera que su poder como chamán proviene de lo que él llama el mundo invisible habitado por los trabajadores del tiempo, por los rebaños y por los pastores. Si recordáis, os escuchasteis ese audio-vídeo de don Luis de Morelos, él se encontró un día en el campo, mientras que estaba paseando, una bola de luz que cambió de luz y le explotó básicamente en la cara y lo dejó inconsciente durante cerca de 3 años. Tendido. Podríamos llamar casi en un estado comatoso. No podía levantarse. En esos 3 años, cuando despertó literalmente, y empezó a contar que había estado totalmente vivo y que había viajado por el tiempo, guiado por los pastores del tiempo, había aprendido a controlar el tiempo, y cuando digo el tiempo es la lluvia, el sol, las nubes, lo que queráis, los rayos, de manera total, describiendo escenas y lugares en los que había estado, entre ellos Japón, a la perfección. Son fascinantes las historias que cuenta Jacobo de los psicólogos autóctonos mexicanos, es decir, de los chamanes mexicanos. Don Lucio considera que su poder como chamán proviene de lo que él llama el mundo invisible habitado por los trabajadores del tiempo, por los rebaños y por los pastores.
Y cuando digo pastores y rebaños, me refiero a pastores y rebaños literalmente. Las técnicas de meditación de Don Lucio están ideadas precisamente para establecer un contacto con este mundo invisible y con sus habitantes. Una de las técnicas es el establecimiento de un contacto con la naturaleza y la relajación en este contacto. Don Lucio escoge algún paraje del campo, preferiblemente libre de interferencias sonoras y alejado de interacciones humanas. Y en ese lugar, por ejemplo, debajo de un árbol, se acuesta y se relaja dejando libre su mente, sin obstruir sus procesos, sin reprimirlos ni guiarlos. En sus palabras, deja libre a su espíritu para que haga y realice sus negocios espirituales. Como veréis, la técnica es bien sencilla. Lo que ocurre es que a muchos a lo mejor pues no les apetece irse al campo porque está solo, que es lo que hay que hacer. Y entonces le entran los miedos. Pero si trascendes esa parte primera, es bastante fácil. De hecho, puede ser que en la infancia cualquiera de nosotros lo haya hecho. Literalmente así. Otra de las técnicas de meditación de este chamán consiste en prestar atención a sonidos internos y escuchar los mensajes que los trabajadores del tiempo, que según Don Lucio se comunicaban con él en forma directa, te tienen que decir. Yo os recomiendo, sinceramente, que le echéis una ojeada al libro dedicado por Jacobo a Don Lucio de Morelos. No es un libro, hay muchos más. En realidad podemos hablar de unas 15-20 páginas que se pueden leer fácilmente o incluso buscar en internet. Tenemos ahora otra técnica de meditación, también de alguien muy conocida, Doña Pachita. Doña Pachita, una de las más extraordinarias chamanas de México, a esta Jacobo le dedica un libro entero, contemporáneo, realizaba verdaderas hazañas de curación, de manejo del espacio-tiempo, de la energía y de la materia. No solamente Jacobo visitó y vio a Doña Pachita, Sifredo, el amigo gallego antiguo, el jesuita, salido de los jesuitas también, Jodorowsky también, muchísima gente. Repito, Doña Pachita, una de las más extraordinarias chamanas de México contemporáneo, realizaba verdaderas hazañas de curación, de manejo del espacio-tiempo, de la energía y de la materia, y decía utilizar una serie de procedimientos que le permitían realizar su trabajo. El procedimiento principal de mediación de Doña Pachita consistía en sentarse en una silla frente a su altar en el cuarto en donde realizaba sus operaciones y curaciones, y una vez allí cerrar los ojos y respirar suavemente hasta lograr escuchar un zumbido característico en uno de sus oídos. Una vez captado este zumbido, el cual, según Doña Pachita, era la manifestación de un cambio de estado en ella misma, atendía a ese sonido interno hasta que sentía que caía en una especie de gran orificio, tras lo cual cambiaba de estado. Importante, muy importante, para no caer un poco en la yo quiero ser un chamán, que últimamente está muy de moda. Está contando Jacobo la experiencia de esas personas y las técnicas que utilizaban. Pensar que a mí, a ti, porque te vayas a un lugar y te quedes solo y no digas nada y te va a quedar bajo un árbol, te va a pasar algo y ese algo te va a convertir en un chamán, es una soberana castaña, os lo digo sinceramente. O no digamos ya de Doña Pachita, que después de, si te sientas en una silla y es un zumbido, ya puedes ahí directamente ponerte a operar, pues es un poco fantástico. Yo esta parte que está explicando Jacobo la dejaría más como informativa. Yo pienso, y lo digo con todo respeto a todo el mundo, incluido a mí, que a ese estado, por ejemplo, sería más fácil acudir, si os interesa, a través de un viaje de hongos psilocíbeos. Mucho más fácil, sin daros una respuesta porque no sé lo que va a ocurrir. Dicho esto, aclaratorio, continúa. Doña Pachita meditaba sobre sensaciones sonoras características y después se dejaba ir en un acto que ella describía como de un salto en el vacío o de una súbita bajada en una rueda de la fortuna, después de lo cual empezaba sus operaciones quirúrgicas. La técnica me hace recordar un procedimiento hindú de meditación llamado Shabd, S-H-A-B-D, en el cual el meditador debe
poner atención a un zumbido característico y seguir ese zumbido por un lapso de tiempo relativamente largo. Yo, por ejemplo, por contar anécdotas, nunca he oído ese zumbido en meditación. He oído algo parecido, que más que un zumbido es como un corte sonoro, o sea, una cancelación del sonido para que a la vez ese sonido se concentre el sonido. Es como cuando uno se pone unos cascos de estos que hay ahora de música y te pone noise cancelling, cancelación de sonido. Y eso me ha pasado, por ejemplo, andando. Me pasa bastantes veces últimamente. O sea, bastantes veces me refiero que este año me ha pasado unas cuantas veces. Y el pasado también, de estar sentado en un coche con alguien hablando y de repente que ocurra eso, cancelación del sonido y la voz de esa persona toma una fuerza, una potencia brutal. Pero me ha pasado sentado, comiendo, y es una experiencia muy divertida. La pude entender a la primera porque había hecho 3 viajes de psilocibina, de los hongos psilocibios, y sentí eso muy intensamente en esos viajes, con lo cual lo pude recordar. Esto es esto. No asusta, ni me ha asustado, ni me da mareo, ni nada. Lo que sí que es cierto es que es intenso. Vamos a otro más. Técnicas de meditación de Don Panchito. Don Panchito, este es otro autor del que habla en los libros de chamanes de México. Don Panchito es uno de los más veteranos chamanes de la República Mexicana. Era de origen maya y vivía en un pueblo pequeño del centro de la península yucateca. Don Panchito utilizaba por lo menos 3 técnicas de meditación. La primera de ellas era una observación atenta de los fenómenos naturales cotidianos. Me refiero a la observación del amanecer, del anochecer, de los movimientos de los animales, de sus propios procesos internos, de los cambios de luz, de los movimientos de su hamaca, al mecerse en ella, etc. Don Panchito era capaz de mantener una conversación durante horas atendiendo a los mínimos detalles de la misma. La segunda técnica de meditación, esto es como un aquí y ahora supersónico, siendo el aquí y ahora supersónico, para que nos entendamos. La segunda técnica de meditación que utilizaba Don Panchito era la observación atenta de las estrellas en las noches. Durante aproximadamente 15 minutos, él escogía alguna zona del firmamento estrellado. Estas cosas las podéis practicar la primera. Me voy al campo, al bosque, donde quieras, un lugar sin ruidos o con pocos ruidos, sobre todo urbanos, y me siento en un bosque, en un árbol, al lado de un río, por ejemplo, anterior que he mencionado. Perfecto. La de doña Pachita es sentarte y que es un zumbido, pues practica si quieres. No se te ocurra, de verdad te lo digo, porque oigas el zumbido, ponerte a curar así porque sí. No, pero hazlo del zumbido. Podemos hacer esta también primera, la de una observación de todo lo que acontece en el momento durante el día. Todo. Yo os invito a hacerlas. La segunda, incluso también. Observación atenta de las estrellas en las noches. Y da igual que sepamos o no leer las estrellas. Es más, da igual que sepamos incluso dónde está el norte. Y os quiero contar una cosa que me parece interesante. El otro día vi, porque es que somos muy dados a esto, un audio-vídeo de un estudioso de la neurociencia que había hecho un viaje de psilocibina. Entonces lo contaba. Debemos de tener un respeto por nosotros actualmente. El viaje de un médico, el viaje de psilocibina, de hongos mágicos de un médico, el viaje de hongos mágicos de un papa, de un cardenal, de un neurocientífico, el mío, el tuyo, el de un pintor, el de un fontanero, merecen el mismo respeto y atención que cualquier otro. El hecho de que un neurocientífico haga un viaje de psilocibina no quiere decir nada. Quiere decir única y exclusivamente que ha hecho un viaje de psilocibina y la experiencia es únicamente suya y ni es mejor que la tuya y ni es mejor que la del obrero de la construcción y ni es mejor que un analfabeto que no sepa leer y escribir. A ver si entendemos esto claro, porque somos tan jaimitos, de verdad, tenemos tan metido el sentido de orden, de relevancia,
voy al médico, voy al doctor. El doctor, hay pocos doctores. Los doctores son los que hacen doctorados en medicina y en otras cosas. No pasa nada. Todos podemos tener, como decía un amigo venezolano, un cablecito pelado. Podemos no, de hecho lo tenemos. Entonces, aprendamos a ser respetuosos con nosotros mismos, porque si no, no entenderemos jamás nada. Nada. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Porque tú, al neurocientífico, que a lo mejor le ha dado por ser muy urbanita, lo sacas de ahí y lo metes en el Amazonas, puede ser algunos que sean fantásticos descubridores del Amazonas, o a mí, y está como un pollo sin cabeza, es que dura 3 minutos. Pues esto, seamos respetuosos con las cosas, con nosotros mismos. No pongamos donde no hay. Sigo. La segunda técnica de meditación que utilizaba don Panchito era la observación atenta de las estrellas en las noches. Durante aproximadamente 15 minutos, él escogía alguna zona del firmamento estrellado y fijaba su atención en esta zona, en una postura de relajación, dejando que penetrase la información estelar en su interior. Acto seguido, don Panchito se dormía y en la mañana recolectaba sus sueños y a través del contenido de los mismos podía observar sus propios procesos y era capaz de utilizar esta información para ofrecerla a algún paciente. Un paciente es un ser impaciente. A alguna persona que por causas conocidas o desconocidas necesita consejo o busca consejo. Me gusta mucho más que paciente. De hecho, la técnica de observación estelar con el subsecuente análisis de los contenidos oníricos los utilizaba don Panchito cuando algún paciente venía a consultarlo y le pedía específicamente un acto de adivinación de su futuro. La tercera técnica de meditación de don Panchito consistía en lo que él denominaba hablar directamente con Dios. De esta técnica, está fantástica. Esta yo creo que la hemos hecho mucho, sin intermediarios. Yo hablo mucho con Dios y le pongo el nombre de Dios, no tengo historia. Cada uno que le ponga el suyo. La tercera técnica de meditación de don Panchito consistía en lo que él denominaba hablar directamente con Dios. De esta técnica lo único que puedo mencionar, dice Jacobo, es que don Panchito ponía énfasis en que el sujeto del desarrollo debía aprender a establecer un diálogo directo con Dios y mantener ese diálogo sin intermediarios. Mirad qué maravilla. Mantener ese diálogo sin intermediarios. Vamos a otro chamán. Técnicas de meditación de don Gaudencio. Como veréis, para que nadie se ponga nervioso, no estoy haciendo la técnica de meditación de don Panchito, de doña Pachita, de don Lucio de Morelos, no la estoy haciendo. Estoy explicándola a través de Jacobo Greenberg. Y sí, la podéis hacer porque está bien explicada, la explica perfectamente. Yo os pongo algunas cositas extras para que no se nos vaya un poquito la olla, no sea que nos dé por ser chamanes de repente en una semana, curso de chamán. Es que hay cursos de chamán y todo en la red y online y presencialmente. Si algo rescato hasta ahora de este capítulo de hoy, don Panchito ponía énfasis en que el sujeto al hablar con Dios del desarrollo debía aprender a establecer un diálogo directo con Dios y mantener ese diálogo sin intermediarios. Fijaros qué maravilla. Y sí, para no tampoco comulgar con ruedas de molinos, es cierto que parece ser que esto del chamanismo se pasa de familia a familia y se elige y hay todo un mundillo ahí, un mundillo de poder peculiar. De poder, envidias, cosas de estas cosas normales, diría yo. Técnicas de meditación de don Gaudencio. Don Gaudencio es un descendiente de los indios tepanecas. Él utiliza dos técnicas de meditación que, a diferencia de los chamanes anteriores, son técnicas activas. La primera de estas técnicas es lo que podríamos denominar la técnica del paso del poder. Esta la utilizan los indios tepanecas para adquirir mayor energía y poder y con ella interactuar en forma más adecuada durante sus procesos curativos. Ello consiste en caminar con las piernas ligeramente flexionadas, el pecho abierto y en una posición adelantada en una especie de mimetismo de lo que podría ser la caminata de un gorila. Este paso del poder se mantiene durante un tiempo considerable sin interrupción y, según don Gaudencio, provoca un incremento energético altísimo. La segunda técnica
también de origen tepaneca, consiste en girar lentamente la cabeza en una dirección horizontal, de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Los giros se hacen apretando la barbilla contra el pecho durante el giro lento. Según Don Gaudencio, los indios tepanecas llegan a mantener esta técnica de meditación activa durante 8 horas ininterrumpidas, concentrándose totalmente en el giro lento, produciendo de esta manera un incremento en la capacidad de atención y la focalización de la misma. Obviamente, si os apetece hacer 8 horas, la hacéis. Si tenéis tiempo, lo hacéis. Si queréis experimentar, lo hacéis, porque la única manera de saber de esto es experimentarlo. Pues experimentar la psilocibina, experimentar la meditación, las técnicas de meditación, experimentar qué pasa en 8 horas de meditación. Y no hay un manual de qué pasa. Tenéis que probarlo. Probarlo, probar, amigos. Probar es la mejor cosa, probar. Sí, probar. Y es más, probar así. Porque estas cosas que está contando Jacobo ahora mismo, esas técnicas mexicanas, chamánicas, no necesitáis a nadie, la podéis hacer directamente. Hacerlo. Yo os invito. Hay una gran diferencia entre hacerlo solo, porque como veréis, aquí en ningún momento os han hablado de iluminación, kundalini, cuidado con la energía que va por la columna que te puede desdoblar y te puede dejar tonto, cuidado porque si no te guía el guía. Nada, nada de nada. Vaya, qué cosa, ¿no? Nada de nada. Repito, nada de nada. Siéntate y al respirar, tu conciencia cósmica inhalará el prana y el prana te llegará de un mensaje. Escúchame, nada de nada. Técnicas de meditación de Carlos Castaneda. Por cierto, alguien comentó el otro día que le gustaría que revisase textos de Carlos Castaneda. Pues lo voy a hacer. Los he rescatado, que los tenía por ahí. Lo leí hace mucho tiempo. Y creo que ahora es otro momento más allá de esta vida que se desató después de Carlos Castaneda, un personaje peculiar. Me sigue fascinando las historias que contaba. Me gusta más la labor de Jacobo Greenberg, mucho más, infinitamente más allá de que Carlos Castaneda sea tan conocido. Así que lo haré. Técnicas de meditación de Carlos Castaneda. Este chamán contemporáneo, discípulo de don Juan Matus de Sonora, utiliza una cantidad indeterminada de técnicas de meditación, de las que solo me es posible hablar de 2 de ellas. Una técnica muy parecida a la descrita anteriormente por los indios tepanecas. Consiste en girar lentamente la cabeza, también de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, con una añadidura. Durante el movimiento se imaginan escenas que involucran a otras personas con las que han interactuado y durante el giro y al inhalar recogen los elementos de la propia presencia que sienten y que han dejado esparcidos en las personas con las que interactuaron. Y durante la exhalación devuelven a estas mismas personas los elementos energéticos que han tomado de ellos. En principio, esto es bastante sencillo, atentos a coger energía y repartir energía, porque es algo potente y la intención que tengamos o la potencia que tengamos es potente. O sea, es que yo creo que uno puede actuar en otra persona que no está incluso contigo. Por eso yo no soy muy dado a meditaciones en grupo, ni tomar psilocibina en grupo, no me va nada esto. Pero es una postura mía, nada más. Esta técnica permite recuperar la energía personal sin interferencias ni cruces con la energía de otras personas. Desde un punto de vista psicoanalítico, se podría explicar esta técnica como la de una recuperación de los procesos transferibles y contratransferibles del chamán. En otras palabras, es una técnica que permite elaborar las interacciones del pasado y limpiarlas de cargas energéticas y emocionales. Bueno, es como una cura de superación del miedo, de dónde me viene esta actitud, este hábito. Sería tener una especie de epigenética. A través de eso, de esa técnica, transformar la información, no el gen, transformar la información que transmite ese gen que está súper despierto y que es un gen, vamos a llamarlo un poquito cabroncete.
En este sentido, otra de las técnicas de meditación que utiliza Carlos Castaneda consiste en recorrer la memoria en forma secuenciada del momento presente hacia atrás, elaborando los procesos de integración a través de esta inhalación y exhalación y giro de la cabeza con el objeto de restablecer el presente y borrar la historia personal y la serie de condicionamientos y asociaciones que se han internalizado. Esto sería como una trascender. Volver a mirar como un observador, sí, en este caso es interesante, observándote a ti en esas circunstancias. Recomendación, sin etiquetar. Una de las ideas y objetivos principales de estas técnicas, es la del logro del silencio absoluto, interno. En otras palabras, un estado en el cual no exista diálogo interno, con el objeto de poder interactuar con la realidad en el presente y con total fluidez. Como veréis, se parece mucho a la técnica de cuando don Lucio de Morelos al árbol, cero pensamiento y a ver qué pasa. Y lo mismo cuando estaba mirando al cielo, a las estrellas, lo mismo. Qué sencillez, ¿no? Más. Técnicas de meditación de Juan Diego. Juan Diego utiliza una técnica de meditación muy interesante que consiste en sentarse inmóvil como primer acto de la mañana después de despertar y permanecer en esta posición durante 2 horas, permitiendo que su ego se desvanezca poco a poco y en lugar suyo su cuerpo se impregne de la energía del medio ambiente. Ya os digo que esto requiere pues un estado que consigamos parar los pensamientos. Os digo una cosa, es bastante fácil. Si ya por la noche te predispones a que te vas a levantar a hacerlo, es bastante fácil. En propias palabras de Juan Diego, su técnica consiste en permitir que la energía del ser sustituya la suya propia, bañándole en ella totalmente. Según Juan Diego, de esta forma se adquiere la suficiente fuerza como para poder aliviar los males de los pacientes que vienen a pedirle auxilio. Él cuenta su técnica, ¿la podéis realizar? Practicar sin nada más. Me voy a sentar 2 horas. ¿No queréis 2 horas? 1 hora. ¿No queréis 1 hora? 20 minutos. Así, sin más. Me siento, cierro los ojos a ver qué pasa. Pues un día a lo mejor te pasan 40 cosas, otro día es un ruido, otro día un zumbido, otro día no oyes nada. Hacer la prueba. Sinceramente, es que es lo mejor de todo. De primera mano. ¿Por qué de segunda mano? ¿Por qué de lo que cuenta algo? Hacer la prueba vosotros. Vais a tener lo que se llamaría data. Sí, data es importante. Y no es el de Star Trek, que también. Data es vuestra propia información, sin que nadie os condicione. Vuestra propia experiencia. Técnicas de meditación de Doña Josefina. Doña Josefina podría considerarse como una chamana veterana que se dedica a curar en la ciudad de Oaxaca y que utiliza una técnica de meditación extraordinariamente sofisticada que vamos a explicar a continuación. Doña Josefina afirma que puede permanecer consciente durante toda la noche observando sus propios procesos y estimulando lo que ella denomina viajes fuera del cuerpo. Doña Josefina utiliza estos viajes para establecer contacto con sus pacientes, independientemente de la distancia a la que estos se encuentran, y sobre todo para viajar a un paraje que dice estar localizado en el Japón, y en este paraje establecer una interacción con los habitantes que según ella viven allí. Doña Josefina afirma que le bastan visitar ese lugar para readquirir fuerza y poder trabajar durante todo el día en sus procesos terapéuticos, sin necesidad de dormir durante las noches. A manera de conclusión, Jacobo nos cuenta lo siguiente. Es necesario aclarar que esta revisión de las técnicas de meditación de los chamanes de México no es de ninguna manera exhaustiva ni tampoco podría considerarse que constituyese un análisis final o total de todas las técnicas que usan. Más bien ha sido una revisión parcial, que con un poquito de suerte, ahora que Jacobo no está, alguien continuaría o debe haber continuado.
cosa que yo desconozco. Y me extraña porque el tema es re importante. A mí me parece re importante. Hasta ahora, escribía en ese momento Jacobo Greenberg, es posible afirmar que en general los chamanes mexicanos utilizan dos grandes familias de técnicas de meditación. Por un lado, la que podríamos denominarse técnicas activas, como el paso del poder, los movimientos giratorios de la cabeza, y por otro lado técnicas que no implican movimientos y por ello podrían denominarse pasivas, como la que utiliza don Panchito en sus observaciones de la naturaleza y en su fijación de la atención en las estrellas. Los niveles de complejidad de las técnicas de meditación varían de chamán a chamán, pero son bastante sencillas. No hay ningún término extraño, desde las muy concretas hasta las muy abstractas, aunque las que hemos tocado hoy aquí son bastante básicas, desde las que implican movimientos específicos, como el caso de don Gaudencio, hasta las que implican el establecimiento de un diálogo directo con Dios, como es el caso de don Panchito. Pero todos podemos hablar con Dios, ¿no es así? Bueno, queridos, os dejo con este gran... A mí me gusta mucho este tema, me fascina. Estoy loco por ir a México ya. De hecho, estoy viendo no cómo puedo ir, que puedo ir volando, obviamente. No voy a ir en barco volando, pero encontrando las personas que de verdad me puedan guiar en esto, para hacer un viaje que tenga que ver con el chamanismo. Puede ser que ya tenga alguno. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.